Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Hoy Me Sale Azul, capítulo estival, capítulo veraniego. Estamos aquí, pues eso, intentando reunirnos y haciendo todo lo posible para que cada cierto tiempo podamos estar aquí y charlar, porque ha habido muchas noticias, tenemos mucho de lo que hablar. Espero que, siempre lo digo, que la vida debería ser como el verano de un niño. Espero que vuestros veranos también estén siendo como los veranos, como el verano de un niño y estéis disfrutando y siendo felices. Yo tengo esta cosa absurda o infantil o pueril de que sigo pensando que el verano es la mejor época del año, que es donde pasan las cosas bonitas, donde uno disfruta, pues como cuando era pequeño. Así que espero que estéis disfrutando todos de este verano. Tenemos plantilla cerrada, hablaremos de todo eso. Ha habido muchos fichajes, muchas cosas. Está con nosotros Allen, está con nosotros de nuevo Jorge, que nos viene a hablar de Braima, de Salin también, pero menos porque le conocemos todos y de muchas cosas. Y tenemos a Manu que hace mucho tiempo que no podía venir por aquí porque estaba ahí haciendo el capitalismo con el trabajo, que no paraba de trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, el pobre, y ahora pues mira, ha encontrado un hueco y ha vuelto a estar con nosotros, lo cual nos congratulamos porque siempre es un gusto escucharle y disfrutar con sus opiniones. Así que hoy tenemos aquí a tres cracks y vamos a hablar de todo lo que nos ha traído estas últimas semanas. Tenemos plantilla cerrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy buenas. Muy Bien, buenos Mago. días. Muy buenos días. Decimos buenos Muy días buenos porque días. estamos grabando en buenos días, pero vosotros cuando lo veáis, pues a lo mejor es tarde o es noche o es lo que sea. Bueno, pero eso, estamos para un poco circunscribir, estamos a martes por la mañana. Lo digo porque hablamos de que hemos cerrado plantilla, aunque realmente falta un jugador, pero bueno, podemos prácticamente dar por hecho que es Lotana en Wokbo el que cierra la plantilla y a lo mejor cuando estéis viendo esto, pues ya se ha anunciado o no, o tal y cual. Así que nada, novedades, pues Amaida, Amida, Braima o Brima. Ya tenemos 5. Y Sasu Salin, ya tenemos tirador. Sasu Salin del que hablamos aquí el otro día. No fue uno de los elegidos porque nosotros ya sabéis que tiramos un poco eh, por, por seleccionar nombres un poco desconocidos o ajenos o de otras ligas, un poco tal, pero dentro luego de la no selección y de otros nombres un poco más clásicos y tal, el otro día hablamos de Sasu Salin, o sea que muy bien que esté aquí Sasu Salin, que viene de Cluj-Napoca, que por cierto compartió, fue compañero de Hankins, que es el 2-13 este que ha fichado Granada. Sí. Fueron compañeros en Cluj. Eh, Pequeño detalle friki de Cluj. Cluj es capital de Transilvania, ¿eh? Ni más ni Así menos. es. Transilvania, región mítica y legendaria gracias a pues, toda esta leyenda iconográfica de los vampiros, de Drácula y de todo eso. Cluj es capital de Transilvania. Si podemos hablar un día con Sasu Salin, le preguntaremos qué tal ahí por Transilvania, si hay, qué tal por las noches y todo eso. Eh, pues nada, ¿por dónde queréis empezar? Tenemos plantilla cerrada. Si queréis, Allen, la decimos un poco para tenerla todos frescos, desde el 1 hasta el Perfecto. 5. Y hablamos de las dos novedades, de Sasu Salin y de Amaida Braima. ¿Qué os parece? Vamos a ver. Perfecto. Venga, Allen, dinos la plantilla, ¿cómo está configurada? Bueno, pues de momento, como decía Eugenio, pues la plantilla está cerrada en el sentido de que no estamos buscando más fichajes y por tanto, pues en la posición de base tenemos a Jason Granger y a Goran Filipovic. En la posición de 2, pues están Omar Silverio y Sasu Salin. En la de 3, Patricio Garino y Lucas Giovanetti. En la de 4, Juan Pibaulet, Tanner McGrew y bueno, va a haber ahí un par de jugadores que van a hacer las dos posiciones interiores, que son Hugo López y Asier González. Y luego en el 5 pues está Mida Brima y estará Lotan Enguojo, que es el jugador que falta por anunciar, como decías antes. Vale, si queréis, si os parece y estáis de acuerdo, hablamos primero de Sasu Salin y de Brima y luego hablamos un poco de toda esta configuración de plantilla que tiene mucha amiga, porque hay muchos jugadores que pueden hacer varias posiciones. Realmente parece que la configuración es 6 exteriores y 6 interiores, pero bueno, hay algún jugador que puede hacer las dos cosas, hay jugadores que pueden estar... hablamos un poco de la versatilidad y de las posibilidades que da esta plantilla, pero antes de eso,
vamos a hablar un poco para que la gente conozca los dos nuevos fichajes que tenemos. Si queréis, empezamos un poco por lo más conocido, que es Sasu Salin, y luego vamos por quizá lo menos conocido, que es Amaida Brima o Braima. Voy a poner algo visual, ¿no? Ya que la tenemos ahí, Mira qué bien. utilizamos ahí un poquito. Mira qué bonito lo tenemos ahí. Sasu Salin. Bueno, ¿qué podemos decirlo? Hablamos el otro día en el programa. Sasu Salin, clásico entre los clásicos, es ir un poco sobre seguro, aunque ya se sabe que en esto nunca nada es ir sobre seguro, pero es un tirador muy fiable, es un jugador tácticamente espectacular, ha sido buen defensor, tiene experiencia, es un jugador de clutch. Bueno, me parece un fichaje al que se le pueden poner pocas pegas. Quizá la única, la edad, y que es verdad que ya no tiene las piernas que tenía hace unos años y que a lo mejor eso le puede condicionar porque era un jugador de mucho correr, de mucho ir, de mucho venir, de mucho salir, de mucho... Pero bueno, yo creo que es un fichaje al que se le pueden poner poquitas pegas, ¿no? Y yo creo que muchas ganas de ver a Sasu Salin en primera FEP, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. ¿Quién quiere lanzarse? Manu, Jorge, Allen. A mí lo que más me gusta de este fichaje es la capacidad que tiene para producir sin necesidad de tener demasiado balón en las manos. Yo creo que eso es lo que más nos puede aportar este tipo de jugadores. Aparte por supuesto, el acierto en la línea de tres que tiene Salin en toda su carrera. Pero yo creo que eso es el punto diferencial, porque al final, con el tiempo de posesión que tenemos con los bases, que siempre están con el balón bastante, ver esa otra opción yo creo que abre muchas puertas en el ataque, sobre todo. Que además en ese sentido, Manu, está muy bien que lo digas porque en ese sentido es un fichaje perfecto con respecto a lo que se buscaba. ¿Por qué se buscaba eso? Eso Un es. jugador que no precisara de tener balón y que saliera de bloqueos y que saliera de carretones bueno, y que estuviera en la esquina preparado para que cuando hay un pick and roll se dobla y a lo mejor la defensa se cierra porque llega la ayuda exterior, se pueda sacar ahí y a pie quietos en catch and shoot, clavarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pocas pegas le puedo poner a este fichaje. Es verdad que nosotros siempre tiramos al monte y nos gusta ir a por jugadores más desconocidos y más sorpresivos, pero bueno, yo creo que Sasu Salin es un seguro, ¿no? Jorge, ¿qué te parece? Coincido mucho en lo que dice Manu. Sasu Salin me parece un jugador súper interesante, porque además se ha convertido en los últimos años, siempre lo ha sido, pero aún más ha acentuado su versión de tirador puro, lo que básicamente estaba mirando y de 7 lanzamientos, 6 son de triple, o sea, se tira una vez de 2 partido, con lo cual viene bien para desatascar y no tiene como decía Manu, no tiene las piernas de antes, pero sigue teniendo piernas para poder hacer, que puede defender, con lo cual te da una posibilidad que te abre al resto el abanico con el resto de jugadores, porque como hablábamos el otro día, Jason Granger, Omar Silverio, incluso Lucas Giovanetti son jugadores que necesitan el balón para poder producir, y si no pueden producir, tienen una vía de escape en Sasu Salin que va a producir mucho con muy poco, sin necesidad de tener mucho el balón en sus manos. Y luego, Allen, por completar un poco todo lo que han dicho Manu y Jorge y aportar una cosa nueva, yo creo que es un jugador que tiene algo muy valioso y que nos va a ayudar mucho, y es este carácter clutch time. Quiero decirte, es un jugador al que no le va a temblar el pulso en los momentos complicados, ¿no? No, la verdad que no, porque tiene mucha experiencia a sus espaldas. Es un jugador que ha jugado finales europeas, ha sido un gran anotador en competición en competiciones como la FIBA Champions League, y a partir de ahí, pues también en ACB ha disputado muchas series de playoff, muchas series de Copa del Rey, partidos de eliminación. Y yo creo que es un jugador que va a aportar esa experiencia y esa sangre fría, siendo el jugador que es también a nivel internacional. Ha sido un jugador muy importante. Por ejemplo, en el amistoso de Finlandia de ayer vimos cómo le homenajeaban tras su carrera en la selección. Entonces yo creo que a partir de ahí pues hemos fichado un jugador que va a ser muy importante en un rol que era muy necesario por los perfiles de la plantilla que teníamos. Y luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta lo bien que usó
Toni Ten a Edu Durán la temporada pasada con Fuenlabrada. Es un jugador, obviamente, a escalas muy diferentes por la carrera que han tenido ambos, pero Edu Durán tuvo un hueco muy importante en la rotación de Toni Ten el año pasado, pues saliendo 15 minutillos a tirar con mucho volumen, a tirar mucho triple, porque él siempre ha sido un gran tirador. Y yo imagino que en un rol más importante, obviamente, porque Sasu Salin, pese a que ha perdido piernas, sigue siendo un buen defensor. Yo creo que va a ser un jugador al que busquemos tras carretones, tras bloqueo y para salir a tirar. Y ese perfil, pues yo creo que va a ser un jugador con el que puedes contar en finales de partido y en cualquier momento. Y a una escala mucho menor, obviamente, pero siendo el nivel de tirador, teniendo el nivel de tirador que vamos a tener, pues eso a las defensas les va a costar no orbitar, ¿no? Hacia una defensa, hacia Sasu Salin, cosa que va a hacer que los interiores tengan más espacio, con lo cual es un fichaje muy bueno, justo lo que necesitábamos, diría. Pero sí que es cierto que, bueno, se produce en un momento de la carrera de Salin que igual pensaríamos que bueno, que ojalá haberle traído un par de añitos antes, ¿no? Obviamente hace 2 años Sasu Salin no vendría a primera FEP, pero la verdad que es un jugador que muchos hubiésemos estado encantados de tener en cualquier momento de cuando estábamos en ACB, y tenerlo ahora en primera FEP va a ser un lujo. Así que yo personalmente me gusta bastante. Es verdad, otra cosa que se le puede poner al fichaje que ahora Allen un poco lo ha apuntado, es que es un fichaje muy de presente. Es evidente que no podemos esperar que Salin esté aquí 2-3 años a un nivel extraordinario, porque lógicamente pues el tiempo pasa para todos y bueno, pues un jugador que te puede dar este año, el siguiente y luego pues lo normal sería que su rendimiento bajara, ¿no? Pero bueno, hay que centrarse en el presente y lo importante es este año y veremos hacia dónde va. Y ahora hablamos de Amaida Brima, yo no sé cómo nombrarlo. Y aquí vamos, Jorge, te va a tocar a ti hablar el primero. Cuéntanos un poco, cuenta a la gente que nos está oyendo, que nos está viendo, ¿quién es Amida Brima? ¿Qué puede aportar? ¿Qué características tiene? Si dentro de tu punto de vista es un buen fichaje o no, o tal. Yo voy a decir mi opinión antes de que nos contextualices un poco. A mí es un fichaje que me ha encantado. O sea, lo digo y que no esperaba. Yo no esperaba y creo que es un jugador que si está al nivel y aporta pues lo que se espera de él y por lo que se le ha ido a buscar, el salto de calidad de la plantilla es muy grande. Pero bueno, Jorge, cuéntanos, ¿qué es Amaida Brima? ¿Cómo juega? ¿Qué nos puede aportar? ¿Y qué sensaciones o qué piensas tú de lo que es este fichaje para Primera FEP y para Movistar Estudiantes? Pues a mí Amaida Brima es un interior puro, purísimo, o sea, 5 puro, que para mí me parece un gran fichaje. O sea, me parece, el otro día hablábamos de intimidadores con Jean, con Marcuson, y Brima es un intimidador a ese nivel, incluso un poco superior. Bueno, perdona, Jorge, que te interrumpa, por poner un ejemplo con respecto a esto. Estamos hablando de un jugador que es récord histórico de tapones en la G-League. Yo en la G-League no creo mucho, lo siento de decirlo. Ya. Es verdad que seguramente sea, claro, es verdad que seguramente sea un poco por constancia. Quiero decirte, la G-League no es una liga en la que los jugadores suelan estar muchos años. Entonces, bueno, pues un jugador que medianamente está muchos años allí, pues al final bate récords, porque normalmente los jugadores están 2 años, se van, 1 año, vienen, van, pero bueno, que hay que poner ese número de tapones en una liga. Sí. Por ponerlo en contexto también, no ha sido de otra forma sin que sea la Gili, es Amaida Brima fue en Manresa y en Valencia el año pasado el jugador que mayor porcentaje de tapones puso, es decir, que en el tiempo que está en pista y los dedos que hace el rival, el que más tapones pone de toda la liga. ACB, En ACB. En ACB, y hace 2 años, estando en la primera francesa, fue el segundo, fue el tercero, perdón.
detrás de Hamadi Ndiaye, que estuvo es un 7-2 senegalés que estuvo 4 años en NBA, y detrás de un tal Víctor Wembanyama. Ole. O sea, que estamos hablando de un fichaje Un intimidador importante. increíble, un intimidador salvaje. O sea, que va a cambiar tiros, va a alterar los ataques rivales, seguro. Muy buen reboteador también. Es un tipo que rebotea, y con el déficit que tiene, que es que en ataque él solo le cuesta mucho producirlo, pero es buen continuador, buen role, y acabando cerca del aro siempre tiene más de un 60% en tiros. Y de tiro libre 60, 65%, 70%, en ese rango, o sea, más de un 50%, con lo cual tampoco te resta mucho. Y, no es un jugador que va muy bien al rebote y sobre todo un intimidador increíble. Yo creo que un perfil de estas características en cuanto a perfil de jugador y en cuanto a nivel de jugador, por dentro, los años que hemos estado en Primera Fe, no lo hemos tenido. La verdad Yo que creo no. que nunca. Nunca. Estudiantes nunca ha tenido un perfil de este estilo. Y en los últimos años en ACB tampoco te diría, ¿eh? Ujú. Es que los números que comentaba Jorge, además se redondean diciendo que el año pasado fue el segundo máximo taponador por partido de la liga por detrás de Tavares. Y Tavares juega que 20 y pico minutos por partido y este jugaba 10-11. Entonces, hacer los números de tapones que hacía en los minutos que jugaba es muy difícil. Y eso habla muy bien de cómo intimida a este jugador y de lo bien que funciona bajo el aro a nivel defensivo. Va a sonar raro, pero es un jugador que pide Pedro Martínez para Valencia. Después de ver los 15 minutos en Manresa. Es un jugador que pide Pedro Martínez para Valencia y se lo queda hasta final de temporada. Con Bueno, Valencia optando a todo. hay un vídeo de una rueda de prensa de Pedro Martínez hablando de Brahima, que yo lo recomiendo a la gente, espectacular, porque bueno, Pedro le pone por las nubes en cuanto a actitud, en cuanto a compañerismo, en cuanto a profesionalidad, en cuanto a todo, ¿no? De hecho, dice una cosa muy bonita, que dice que incluso los errores que comete son errores buenos. Son errores buenos, ¿no? Dice cosas muy bonitas de Amaida Brahima y muy bien dichas. Y bueno, no sé, a mí me ilusiona mucho. A lo mejor estoy diciendo la gente a lo mejor me oye y dice, a mí es el jugador que más me ilusiona y que más ganas tengo de ver. Lo digo así de claro. Manu, tú que eres jugador interior, una bestia de estas, ¿hasta qué punto te condiciona? Nada, pues como decía Jorge, es que cambia muchos tiros un perfil así. Ya no solo el poder intimidador que va a tener cerca del aro, que ya va a hacer que por la zona los jugadores más de posición 1-2 se piense mejor el irse tanto para adentro, ¿no? Bueno, luego, aparte que, pues eso, el ser un tío muy grande y ya en la zona, pues también entiendo que nos aportará rebote. Meterle también músculo ahí en la zona del 5, que igual, pues 5 que hemos tenido otros años han pecado de esa dureza, ¿no?, que necesitábamos en determinadas situaciones de partido. Bueno, yo creo que nada, como decía Jorge, es un jugador que tiene mucho potencial y que puede aportar muchísimo a este equipo. Y por las características que presenta, vamos, y encima ya tiene más de un 50% en tiros libres, con lo que estamos acostumbrados a ver en esa posición y con este perfil de jugadores así tan altos, y yo creo que puede ser un valor añadido bastante a tener en cuenta. Yo también tengo ganas de verle ya en pista. O sea, que, aparte que muchas ganas de ver esa combinación al 4-5 que se puede tener. Que no hemos hablado, lo hemos pasado un poco por alto, no hemos dicho que es un tipo de 2'14", ¿no? Sí, 2'14", sí. Es decirte que es un tío larguísimo, es que es un tío Y enorme, con una movilidad tremenda. sí, que ronda el 70% en tiros libres, cosa que un jugador de ese tamaño con esas características pues da mucho. Ya hemos visto que Mus Barro este año ha sido un jugador con acierto en tiros libres y fichar un perfil que pueda tener ese acierto pues también ayuda en una posición como la del 5. Y que Y es no un corre tipo la pista mal.
es que justo iba a decir eso, Jorge, y que corre la pista. O sea, es que estamos hablando de un 2.14 que corre la pista. Es que, bueno, yo tengo Muy muchas alto. ganas de verlo. Y bueno, dicho esto, con Enhuevo completamos la plantilla. Vamos a hablar un poco de la plantilla. Yo creo que es una plantilla, ya lo he dicho en algún otro programa, tal y como estaba encajando todo, aunque faltaban. Creo que es una plantilla muy seria, muy sólida, muy seria, que me ofrece pocas situaciones en las que pienso que pueda haber fisuras. Quizá puntos débiles, pues cómo responda Filipovic. Yo es que tengo a mí Silverio me parece una certeza. Hay gente que tiene dudas con Silverio. Creo que estos 6 interiores que tenemos nos da, bueno, una solidez, una fuerza, una potencia ahí dentro que me parece temible, lo digo así de claro. Y luego, fuera, claro, Silverio, Salin, Garino, Giovanetti, con Giovanetti que le han dado espacio también para el 2, con Baulet que en algún momento puede hacer el 3, porque claro, es verdad que tenemos solo 6 exteriores, pero es verdad que tenemos un jugador como Juanpi Baulet que por edad y por evolución los 2 últimos años ha jugado exclusivamente al 4, pero es un jugador que viene de ser 3. Ha sido 3 durante muchos años en su carrera, ¿no? Y es verdad que en los últimos años ha sido 4 y yo creo que es ahí donde le han fichado. Y es verdad que hay un pero en la situación de Hugo y de Asier, ¿no? Donde dices, bueno, ahí hay poco espacio para ellos, pero también esto es un poco como lo de la manta, ¿no? Si metes en vez de un interior ahí más, metes un exterior más, al que le quitas espacio es a Lucas. Al final, uno de los dos canteranos iba a verse perjudicado por esta configuración. Pero bueno, yo no sé qué opináis vosotros. Ahora os dejo para que cada uno opine libremente sobre esta plantilla que tenemos, que ya está cerrada. Pero a mí es una plantilla que me gusta mucho, que me parece sobre todo muy sólida, muy seria y con muchas alternativas. Es que, bueno, os voy a dejar hablar, pero es que claro, que por dentro es que está McGrew, es que está Baulet, es que está Sier González, es que está Hugo, es que luego tenemos en el 5 a Braima y a Nwogbo. Que hablamos de Nwogbo como uno de los mejores 5 del año pasado, si no el mejor 5 del año pasado en la liga. Y de repente te viene Maida Braima, que estamos diciendo el impacto que puede tener esta liga. Es que tienes a Juan Pibaulet, que ha sido el mejor 4 del año pasado en la liga, y te traes a Tannen McGrew, que es tal, y te traes al jugador revelación interior que fue Asier González, y tienes la frescura de Hugo, que es verdad que viene de lesión, pero que todos sabemos lo que puede dar. Bueno, no sé. A mí me gusta la plantilla. Os dejo. Perdonad. ¿Qué opináis? Manu, venga, empieza tú. A mí me parece que han hecho unos fichajes que te dan un quinteto y un banquillo muy completo, todos ellos. O sea, sobre todo esta opción que hablabas de Baulet, ¿no? Que pueda pasar también a ayudar a la parte exterior. Eh, Lucas, que puede hacer de alero, pero también puede hacerte de escolta. Eh, a mí todo el juego interior me encanta. Que tengas esa, vamos a llamar, pelea, ¿no? Por minutos que van a tener Hugo y Asier, eso va a ser precioso de ver, porque yo cuando he vivido situaciones así desde dentro, que te estás jugando una posición, o sea, los entrenamientos son de una intensidad altísima y eso al final se va contagiando al grupo. Entonces yo creo que es algo que puede meter más garra, si es que cabe la posibilidad de meter más garra en ese juego interior ya solo teniendo a Lotana, ¿no? que es una bestia total. Es que es muy rocoso ese juego interior, ¿no, Manu? Quiero decirte, tú sí, que o has sea, jugado ahí dentro, quiero decirte, aparte de la calidad... mucha variedad, jugadores muy versátiles que te ofrecen muchas opciones de ataque, muchos sistemas diferentes, muchas opciones para, pues yo que sé, también para la rotación, ¿no? Viendo un poco los jugadores, pues me viene a la cabeza un quinteto, ¿no? En el que en algún momento coincidan en pista Baulet con Hugo o con Asier, invento, ¿no? Que puedan cambiar en cualquier situación de defensa también, que eso también es otra de las cosas que
que a veces en momentos de la temporada siempre hemos visto que penalizaba a veces al equipo, el que no pudiesen hacer esos cambios y que nos quedase algún base del otro equipo con alguno de nuestros interiores y ya nos hiciesen el roto desde ese punto del ataque, ¿no? Y luego eso, en las posiciones de bases, como bien comentabas, pues un poco la duda de ver cómo responder a Filipovic. Pero bueno, yo creo que la plantilla se ha confeccionado bastante bien, que hay muchas opciones en ataque, que Toni Ten tiene el trabajo de lo que siempre nos ha penalizado, que es ese nivel de intensidad de la defensa, que no dure solo unos minutos de partido, sino que se intente tener durante todo el partido. Y yo creo que es un equipo que bueno, sigue siendo Estudiantes. Es decir, nadie quiere enfrentarse cuando llegan momentos complicados de la temporada, pero también cuando no los hay. No deja de ser Estudiantes y no deja de ser ese equipo que año tras año tiene un único objetivo en esta liga, que es ascender. Entonces, yo creo que el trabajo está bien hecho en la confección de la plantilla y ya solo nos queda ver cómo responde. Voy a preguntar y a escuchar a Jorge y a Allen y luego te quiero preguntar una cosa, Manu, que creo que eres el más indicado y el mejor para hablarnos de eso. Jorge, Allen, vuestra opinión sobre esta configuración de plantilla, sobre esta plantilla que tenemos. Yo creo que la plantilla, como habéis dicho, es muy seria, de un nivel competitivo muy alto y bastante bien complementada, porque los roles no son siempre el mismo, con lo cual puedes cambiar según el partido y la situación. Como puntos más débiles, sacando el mal, sería a ver cómo Tony, aunque esto es cosa de Tony Ten, cómo es capaz de conjuntarlos, porque hay 4 jugadores que en mi opinión sí necesitan tener el balón en las manos o tener cierta importancia en el juego, que son Jason Granger, Silverio, Lotan Anguogo, si llega, aunque todavía no ha sido oficializado ni nada de eso, y a Lucas Giovanetti hay que darle también balón. O sea, y no puedes tener a los 4 en pista al mismo tiempo porque te vas a cargar a alguien por estilo de juego. Si eso lo combina bien, porque por ejemplo, para mí, en mi opinión, Bryma debería ser titular con Jason Granger y a lo mejor Lucas en el 3 y así le das importancia y tal, y te guardas a un hueco y a Silverio desde el banquillo, que puede ser otra bomba para sea como sea, porque si el partido va mal, tienes un microondas y un tipo que es totalmente diferencial, como un huevo en la zona, y si no, pues te van a aguantar el ritmo del resto. Y el otro punto, no débil, sino de duda que yo veo es Filipovic. Y digo de duda porque me parece un muy buen base, al que está a un muy buen nivel, de un tipo muy diferente a Jason, más director, más director clásico, con mayor pase, más para jugar, más para que el resto genere. Y el problema vendría con una lesión de Filipovic, en mi opinión, porque no tienes otro jugador en la plantilla que te pueda hacer eso. Pero vamos, si hay una lesión, entiendo que se fichará y se podrá encontrar algo, porque el resto, si se lesionan, tienes un repuesto que viene de otra posición que puede hacer ese rol similar, sin problema. Hombre, que no le pase nada a Filipovic, por Dios, pero si hay una lesión y es de Filipovic, recordemos que para variar nos hemos dejado libre una plaza de extra y yo creo que para primera FEB bases americanos que puedan funcionar es un mercado bastante fértil, bastante fértil. Bueno, no sé, Jorge, tú sabes más de esto, ¿no? Pero, perdona, creo que es un mercado más fértil que el de otras posiciones, el de bases americanos que puedan funcionar en primera FEB, ¿no? Y sin americanos, o sea, bases balcánicos de Liga ABA, ABA 2, que tengan ese nivel también. Y americanos Sí, hombre, también muchos. digo americanos porque nos hemos dejado una plaza libre, quiero decirte, Sí. no por otra cosa. Se trae mucho. Claro, es interesante esto que dices, perdona, Allen, que te tienes aquí, Tranqui. ahora tienes tu espacio. Es interesante esto lo que dices, porque claro, a veces no nos damos cuenta de que evidentemente las plantillas se analizan y decimos, está bien, está mal, pero al final, esto Manu lo sabe y lo sabemos todos, las plantillas per se no son nada porque están hechas para competir. Me refiero que son buenas o malos en tanto en cuanto
puedan competir o ser mejores que otras. Tú puedes tener una plantilla que dice, no, esta plantilla es muy buena, pero es que si hay 6 equipos en tu liga que tienen la plantilla mejor que la tuya, pues no va. ¿Por qué digo esto? Porque hay una cosa muy interesante que has dicho, Jorge, de lo de dejar a Ngwobo en segunda unidad y tal, porque tenemos a Braima, lógicamente, es que si no, pues es al revés, bueno, como quieras, pero poniendo este supuesto en el que tenemos una segunda unidad en la que puede jugar por dentro McGrew y Ngwobo y por fuera Filipovic, Silverio y Garino, ¿no? Claro, es que esa segunda unidad se va a enfrentar a la segunda unidad de los otros equipos. Y hay que ver la segunda unidad de los otros equipos, el nivel que tiene. Me refiero que es que ahí es donde yo creo que tiene el punto esta plantilla, ¿no? De rocosidad y de tal. Me parece que es una plantilla que va a percutir y percutir y percutir y percutir y que cuando llega las rotaciones y bueno, y desgraciadamente pues hay equipos que al final pues bueno, pues dan 7, 8 jugadores, pero no llega a tener 10, 11 jugadores de un nivel muy grande y se va a enfrentar, pues eso, que una segunda unidad de cualquier equipo de primera FEB se enfrente a Ngwobo, que ha sido pues el mejor 5 del año pasado, pues ojo ahí, ¿no? Que eso es muy importante lo que ha anunciado Jorge. Y yo creo que ahí es donde un poco la plantilla tiene su valor, ¿no? Allen, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que es una plantilla muy completa por la rotabilidad que tienen los jugadores a la hora de poder hacer diferentes posiciones y la manera en la que se pueden adaptar a distintos contextos de rivales. Sí que es cierto que bueno, mucha gente ha dicho que el hecho de tener seis interiores lo que hace es descompensar la plantilla, pero yo en ese caso no estoy del todo de acuerdo porque al final lo que descompensa una plantilla es si tienes 70 exteriores y muy pocos interiores o al revés, si tienes muchos más interiores que exteriores, pero realmente la única diferencia es que va a haber un interior más y teniendo en cuenta que Baulet puede hacer posiciones de 3, yo diría que esa descompensación no es tal y no es tan grande como la gente piensa. Entonces, a partir de ahí, yo creo bueno, que va a haber aportaciones también de canteranos, como puede ser Pedro Robles, como puede ser Miguel Sola, que en caso de una lesión corta pueden subir a ayudar al primer equipo, con lo cual, pues bueno, yo creo que no el problema que va a tener la plantilla o que podría tener no va a ser de descompensación, sí puede ser de minutos. Y en este caso, pues bueno, hemos hablado ya largo y tendido de que la situación en la que van a estar Hugo y Asier, pues bueno, ojalá se salde bien y puedan tener todos minutos, pero en un contexto con 6 interiores puede ser más complicado si Baulet juega al 4 a tiempo completo, que imagino que jugará minutos al 3 y por ahí aliviará un poco el asunto. Pero bueno, sí que creo que va a ser un equipo que debería estar arriba y para eso se ha hecho la plantilla. Y bueno, yo creo que lo que va a marcar el devenir del equipo va a ser el nivel defensivo, porque a nivel ofensivo yo creo que tenemos piezas para hacer mucho daño a los rivales en todas las posiciones. Sobre todo, pues tengo muchas ganas de ver qué tal lo hace Silverio, que estoy convencido de que va a ser un pelotazo para la liga. Y bueno, luego están las certezas pues, de Jason, de Sasu Salin, de Ngwobo. Y algo que no hemos comentado hasta ahora, sobre todo en comparación con otras plantillas que hemos tenido, es sobre todo la inteligencia que tienen los jugadores que hemos fichado para jugar al baloncesto. Esa inteligencia no solo viene con la experiencia, sino también pues es algo nato, ¿no? Digamos. Y jugadores como Magriu, jugadores como Garino, jugadores como Baulet, jugadores como el propio Granger, jugadores como Salin, son jugadores que tienen mucho IQ para jugar al baloncesto. Y por ese lado, yo creo que hemos dado un paso muy grande adelante respecto a años anteriores en los que, pues bueno, eran jugadores que sí tenían experiencia, sí habían jugado muchos años en equipos de primera FEB e incluso en ACB, pero muchas veces o no ponían el equipo por delante o no mostraban la inteligencia suficiente para saber tomar la decisión adecuada en el momento adecuado. Y yo creo que estos jugadores, algo que sí que tienen los que he mencionado, es que van a saber poner el equipo por delante, son jugadores de equipo,
más allá de algunos de ellos, como puede ser Baulet, que es uno de los grandes nombres de la categoría. Entonces, lo que más me gusta de la plantilla es el IQ que tienen varios de sus jugadores. Y luego, pues bueno, como siempre la temporada nos pondrá en nuestro sitio, pero yo creo que el techo de esta plantilla es ir a por la primera plaza, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, pues ya hablaremos de otras plantillas, pero desde luego a mí me gusta, aunque sí que diría que igual, pues bueno, una cesión de Hugo o de Asier en ese primer año, en esta temporada, pues hubiese sido idónea, sobre todo si en un contexto en el que no tengan minutos. Ojalá, como decía antes, puedan tener minutos y no haya necesidad de que haya un jugador que salga. Pero, y por dejar una última reflexión, los dos equipos que han ascendido este año tenían juegos interiores muy, muy largos. Quizá no tenían nombres tan, no sé, digamos, denominémoslos sexys, porque el juego interior de Betis, por ejemplo, pues estaban jugadores pues con un rol muy defensivo. De Bishop, Casibabu, Olomuyiwa, también estaba en el 4 Alex Suárez, Rubén López de la Torre y además en un contexto muy similar al nuestro que vamos a tener este año, Radonjic jugaba de 3 y de 4, cosa que va a ser el rol que va a hacer Baulet este año. Y luego, por otro lado, San Pablo Burgos, que es el otro equipo que ha ascendido, pues tenía 5 interiores y los 5 contaban con minutos. Es decir, jugaban Goloman, Fischer, también Wemby, que tenía sus 5 o 10 minutos, casi todos los partidos, y luego Stumbris y Dani 10, con lo cual han sido juegos interiores muy profundos, que todos han tenido minutos, y yo creo que nos hemos dado cuenta de que algo así era necesario, y el juego interior que hemos completado es muy potente. Entonces, yo creo que hemos intentado reforzar el equipo por ahí y me parece una buena idea y creo que va a ser importante para la temporada que va a empezar. Sí, la verdad es que sí, es que tenemos un juego, no sé, que da miedo. Manu, antes te he dicho, hay una cosita que creo que eres una persona adecuada. Había una película de 2000, no me acuerdo, 7 o 2011 o por ahí, de Lynn Ramsey, que a mí me gusta mucho, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Tenemos que hablar de Lucas. Tenemos que hablar de Lucas, porque evidentemente hemos hablado que hay una parte un poquito así que nos deja tal, que es que hay mucho jugador interior que limita un poco el espacio tanto para Sier, sobre todo, como para Hugo. Pero claro, ¿qué quiere decir eso? Que se ha liberado espacio en los exteriores para Lucas. A mí me llega que hay intención de que Lucas no solo juegue al 3, sino también ayude en el 2. Tú, Manu, has jugado con él, le conoces, vamos, mucho y bien. Y sobre todo eso, has sido compañero suyo y has jugado con él y has entrenado con él durante años. Está capacitado para jugar al 2 y para jugar al 3, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es un año en el que Lucas tiene que coger más responsabilidades de las que ha tenido en la primera vez que estuve ya oficialmente en la plantilla, porque apenas disfruto de ellas, y para ello necesita un entorno en el que se confíe en él y le den esa posibilidad de disfrutar de los minutos, que estoy seguro de que está capacitado para hacerse con ellos, porque yo habiéndole visto entrenar, yo estuve con él un par de temporadas ahí en el equipo EVA, y él estaba ya en dinámica con el primer equipo, y es que el nivel de exigencia que se metía con él mismo y su manera de involucrar al equipo es un chico estupendo, además de eso, pero bueno, poniéndonos en lo que al final se va a requerir de este equipo, que es un equipo para ascender, la exigencia va a ser muy alta, y yo creo que Lucas tiene el nivel perfectamente para hacerse con la posición de 3, más aún cuando el recambio es el Pato, que sabemos que es un jugador de unas cualidades tremendas, que es también argentino y que seguro que tiene muy buena relación con Lucas, pero ya va un poco como cediendo el testigo, ¿no? En lo que a minutos se refiere. Yo creo que es una muy buena oportunidad y el club así lo demuestra confeccionando de esta manera la plantilla, como para que Lucas este año tenga ese nivel de importancia
que aparte ha demostrado que puede dar, porque esta temporada, recordemos, estuvo cedido ahí en el Kiwi y es verdad que la adaptación fue de menos a más, pero es que llegó a un nivel a los playoffs que asustaba, haciendo unos numerazos y finalmente consiguiendo el ascenso, recordemos. Entonces, yo creo que Lucas va a dar ese paso adelante y nos va a dar muchas alegrías. Y hablando un poco de la configuración de estos 4 exteriores que hay, me refiero en la posición de 2 y 3, Jorge Allen, es que salen muchas combinaciones. Quizá las más lógicas puedan ser por pares, un Omar Silverio Garino, porque Omar a lo mejor necesita más balón, Garino menos, y un Sasu Salin Lucas, pero también puede ser un Lucas Garino, no sé, es que hay muchas. Un Lucas Sasu Salin, no sé, es que hay muchas. No sé vosotros cómo lo veis. A mí es que esta Lucas Sasu Salin me parece muy interesante. También la Lucas Garino. Es verdad que cuesta más ver a Omar y a Lucas juntos porque son jugadores que a lo mejor necesitan mucho balón, pero Lucas encaja casi con todos, quiero decirte, porque con Salin hace una pareja extraordinaria y con Garino también haría una pareja extraordinaria que nos daría un físico tremendo. Sí, totalmente, totalmente. Luego que aparte a Lucas también le he visto jugar desde el 1 hasta el 4. O sea, es verdad que ya con el cambio de liga, pues eso ya se reduce, pero al final es que puedes, lo que decías, puedes hacer muchas combinaciones ahí. Es un equipo muy versátil, ¿no, chicos? Lo digo por ir cerrando y hablamos de fichajes y de otras configuraciones de otros equipos, porque como he dicho antes, esto está muy bien, pero hay que verlo también en contexto con otros equipos, a ver cómo está el resto, ¿no? A mí me parece súper versátil el equipo. De hecho, de lo que hablábamos de las combinaciones, o sea, incluso Omar Silverio y Lucas Giovanetti pueden jugar si no encaja, o sea, si no están Jason Granger y Bojo a lo mejor, con Con Filipovic Filipovic, ¿no? claro, y Tanner Magru, que son 2 jugadores que encima te pueden abrir la pista cuando penetran y doblan, y un Brahma adentro al que le puedas doblar la bola adentro. O sea, encajan perfectamente. O sea, tienes posibilidades todas las del mundo, Es según que un el pick and quinteto que roll quieras en poner y lo que quieras cabecera, hacer. claro, es que tú haces un pick and roll en cabecera con Granger, con Silverio o con Lucas, y con Braima, con Asier atrás o con Enguebo, claro, es que es una maravilla, porque estos tres, tanto Granger como Silverio como Lucas, con el balón en la mano y llevándolo al suelo y jugando pick and roll en cabecera, son mortales, ¿no? Tú, Manu, supongo que habrás sufrido mucho a Lucas en cabecera ahí y que venga uno a ponerle un bloqueo y a ver quién le para. Sí, no, totalmente. Vamos, es una mala bestia. En ese primer paso que tiene. No sé, es un equipo Sí. muy versátil. Es verdad que tiene estas cosas que las ha apuntado Jorge, las le ha apuntado también Allen y Manu y tal, de, bueno, pues a ver la incógnita de Filipovic, a ver cómo se encajan todas las piezas, porque es verdad que luego todo esto tiene que encajar, pero bueno, a priori yo creo que es un equipo que serio y sólido y por dentro con un arsenal de percutir y percutir y percutir muy complicado, con bastante físico, que esa es otra cosa que quizá hemos pasado un poco por encima, pero es un equipo muy físico, ¿no? La defensa es donde tiene que dar ese salto de Claro. calidad, yo creo. Sí, sí, hay jugadores que engañan un poco porque, bueno, también se tiene un poco el prejuicio, ¿no? Con Silverio, por ejemplo, de que no es un buen defensor por ser un jugador caribeño y eminentemente un anotador, pero después de verle un montón de partidos y sobre todo haberle visto en FIBA Europe Cup, yo creo que va a sorprender Silverio a nivel defensivo porque además tiene unas piernas muy importantes y yo creo que en un contexto de primera fe va a ser un buen defensor, sobre todo si Tony Ten consigue su compromiso, ¿no? En ese apartado, porque en los partidos que juega con Bilbao en la competición europea, al final era un jugador que tenía pocos minutos y salía con una muy buena mentalidad defensiva porque para jugar pues tenía que defender
y al final eso es lo que le pediría a Jaume Ponsarnau y le vi muy buen compromiso en esos partidos. Y luego, pues, por ejemplo, Salin, que también es un jugador que ya tiene 34 años y que podemos pensar que su físico ya no le da para defender al nivel que lo hacía en Tenerife, pero aún así, jugando Eurocup, ha sido un jugador importantísimo, con muy buenos datos defensivos atrás y tomando muy buenas decisiones. Así que incluso los perfiles que a priori pueden parecer que no son grandes defensores van a ayudar ahí seguro. Y bueno, ya sabemos que Garino, por ejemplo, lo es. Y por dentro, pese a que tenemos el perfil de Lotana, que es un jugador más ofensivo, que le vamos a meter muchos balones dentro y que puede sufrir un poquito en defensa, pues para eso están ahí Brima, Asier y Hugo, que son 3 buenos defensores. Sobre todo diría que Brima es un defensor excelente, sobre todo si no le pedimos hacer cosas que no puede hacer, que es salir a 7 metros ahí en el pick and roll. Entonces, bueno, va a haber que ver distintas alternativas, pero el equipo tiene muchas más armas defensivas que las que tuvo en el pasado. Entonces, eso debería ser un arma para la temporada que viene. Bueno, pues si queréis hablamos un poquito de los rivales, ¿no? Porque sobre todo las 2 grandes amenazas que pueden ser Obradoiro y Coruña tienen prácticamente cerrada la plantilla. Si queréis empezamos por Obra. Lo que pasa es que a Obra le falta... yo creo que le falta un... Por cierto, esto que estamos poniendo, por mencionar, ¿quién lo ha hecho? ¿De dónde es, Allen? Déjame confirmarte, creo que la página se llama Campo Atrás. Vale. Y la página es de un compañero de Burgos que se llama Quique. Y Vale. además, ahora si queréis os digo su cuenta de Twitter, porque, Sí, bueno, hace estos montajes como con cromos de las plantillas de todos los equipos. Y la verdad que le dedica bastante tiempo y le pone mucho mimo, así que claro, gran por eso, trabajo el para suyo. darle al César Y lo que es del César. sí, la Eso página web es. se llama campoatrás.com y hay Ok. una tabla de mercado de la primera FEP que es justo la que estoy proyectando. Pues aquí estamos. Y estamos con Obradoiro, que está en los bases con Westerman y Grela. Y que parece que Lundqvist y Quintela van a hacer muchos minutos ahí porque Sí, Grela es muy joven y sí, al parecer Quintela pues probablemente haga mucho en el base, que está con Barceló, luego Lundqvist, Barrueta y Brito. En el 4 Galán, que parece que falta ahí un 4, y Echeguren, está ahí entre el 4 y el 5, y Goran Huskic y Felipe Dos Anjos. Es una plantilla muy buena, con jugadores con mucha experiencia en LEB, prácticamente todos son jugadores clásicos de LEB, excepto Westerman, pero que bueno, que estuvo el año pasado y tal, el resto son clásicos de la LEB. A ver, es una plantilla muy buena. A mí no... Es que esto es muy complicado de decir. Iba a decir, no me asusta de decir, ¡oh, Dios mío! Es una plantilla muy buena, muy, muy buena. Pero bueno, yo creo que podemos competir con ella. No sé qué pensáis. A expensas también de este 4 que falta, que completaría el juego interior, que ahora mismo pues es de Galán, Echeguren, Husky, o sea, Goran Huskic y Felipe Dos Anjos. bueno, ha sonado mucho Stumbris para el 4. Bueno, como dices, yo creo que es una plantilla muy completa, que además reúne unos perfiles muy buenos a nivel defensivo también, salvo quizá por el caso de Huskic, que ya tiene una edad y a nivel defensivo nunca ha sido el mejor, pero en primera FEM no ha sufrido tanto. Y el caso de Barceló, que bueno, es un jugador eminentemente ofensivo y una gran estrella, pero es una plantilla que tiene muchas alternativas también y que desde luego va a estar arriba, sobre todo teniendo en cuenta el fichaje de 2 años, que a mí me parece, junto a Barceló, uno de los grandes nombres de esta plantilla y va a ser una estrella de la liga. Recordemos que Felipe venía de hacer 11 puntos y 6 rebotes en su última temporada con Andorra y ascendieron directo, con lo cual, pues, solo con decir eso ya sabemos el rendimiento que va a dar Felipe. Y para mí es otra de las grandes favoritos al ascenso. Yo, honestamente, nos veo a nosotros y a Obradoiro un poquito por encima del resto, pese a que Coruña va a estar ahí y va a ganar muchos partidos, pero me parece que va a estar un poquito por debajo, ahora lo veremos con su plantilla. Pero estos reúnen mucha pólvora porque además tienen a Barrueta, que en primera FEB es un pelotazo y
Y bueno, Brito es un gran jugador de equipo, Lundqvist también, y Westerman al final hizo una buena temporada el año pasado con Fuenlabrada, entonces tienen mimbres para desde luego competirlo todo. Yo le veo una pega a esta plantilla. No sé, Jorge y Manu, ¿qué pensáis? Primero en el puesto de base, porque es evidente que Quintela va a pasar ahí, pero claro, eso hace que al final los exteriores, pues supongo que Barrueta jugará mucho de 2, porque es que hay mucho 3 ahí. O sea, porque Lundqvist, un jugador muy alto, es un 3. Diogo Brito también. Barrueta lo ha sido. Yo veo, a ver, es la típica plantilla que si fuera nuestra estaríamos dándole palos, ¿sabes? Diríamos, joder, ya hemos juntado aquí 3 treses y no tenemos un base y tal. Bueno, tiene sus cositas también. Sí, yo coincido. A mí lo que me parece más potente del equipo es la posición del 5. La Totalmente. combinación de Huskic y Felipe Dos Años me parece brutal. Pero efectivamente, me ha gustado mucho ese punto de que si fuese nuestra confección de esta plantilla, igual caería algún que otro palo. Sí, sí, sí. Yo creo que el 3 y el 5 está muy potente. O sea, decirte, Lundqvist, Barrueta y Diego Sí. Brito son 3 jugadores muy, muy solventes. Huskic y Felipe Dos Años son 2 5 estelares para esta categoría. Y es verdad que Alex Barceló lo es, pero bueno, pero claro, si juega Quintela de 2, hay que darle minutos a Grela en el 1 y yo no sé si está, no sé, ahí yo veo ahí cosas que hay que... Es verdad que falta un fichaje también, igual, tendrán que decidirse si meten un base, si Quintela va a ir al base y al final al 2 pues Barceló y Barrueta y meten un otro, bueno, no sé, a ver. Están buscando un 4 y la idea Bueno, es que Quintela y sobre todo que Lundqvist vaya mucho al 1 y también Quintela, pero los dos. Lundqvist al 1, pero sí, ¿cuánto mide Lundqvist? 2 metros, 2,01. Pero es que ya con Epi ha jugado algunos minutos ahí y la idea que tiene Epi es ponerle ahí casi a tiempo completo. Eso es Madre lo que mía, me ha es llegado. que a Lundqvist le veo de 3-3-3 absoluto, pero bueno. Pero es Yo un aquí, manejo. Epi sabe mucho más que yo, de aquí a Lima, vamos. yo aquí tengo una idea un poco loca en ese Venga, dila, sentido dila. y es, creo que Westerman va de 1 y no sé si va a ser Quintela o va a ser Lundqvist, pero van a jugar versión, entiendas la diferencia, a lo Bulls de Jordan. Es decir, va a haber un jugador que suba la bola, que va a ser Lundqvist o Quintela, y luego el manejador de esa segunda unidad va a ser Barcelo. Y va a pasar todo porque Barcelo dirija la jugada en ataque y se juega a partir de él. Bueno, va a jugar 30 Puede ser. minutos Barcelo. O sea, Por eso, por eso, eso va a estar ahí por sí o eso, sí. por eso. Los 20 minutos que no esté Westerman se los casca Barcelo y se genera a partir de Barcelo. Que Pues para mí mira, es el puede ser. jugador de la categoría más diferencial con Jason Granger. Son los dos Sí, que sí, son uno totalmente. por uno, son los más diferenciales. Totalmente, Barcelo, sí, porque es verdad que hablábamos de Braima y tal, pero bueno, es un tipo de jugador que no se genera sus tiros, que decirte lo que hemos hablado de los límites. Barcelo probablemente sea el jugador más, pues eso, más resolutivo y más diferencial de esta liga. Avanzamos, vamos con Coruña, lo digo porque es que se nos va la hora, que llevamos ya 53 minutos y tendréis cosas que hacer, están ahí los churros esperando y todo. Vamos con Coruña, que quizá es el otro rival directo. En el base está Cayo Aquí Pacheco y Didac Cuevas. En sí, el iba a decir 2, Eugenio, perdón, que ya ha puesto a Joan Mencía de alero, pero vamos, va a ir al 4 seguro. sí, yo creo que va a ir al 4, sí, sí. Cayo Pacheco y Didac Cuevas. En el 2, una pareja también muy solvente, como Joe Cremo y Jorgensen. En el 3, yo creo que están Guillem Jou y Danilo Brinovic, que lo han anunciado esta Sí. semana. Al 4, Mencía y Jacobo Díaz. Y aquí en el 5, quizá Makachi pueda ir también al 4, pero bueno. Abdou Thiam, Makachi y Ilmane Diop, que lo han anunciado esta semana también. Un equipo muy sólido, un equipo muy buen equipo, un equipo que va a estar arriba, un equipo hecho para ascender, pero con todo el cariño del mundo, tampoco es un equipo que asuste de decir, madre mía, vaya transatlántico, ¿no? Es un muy buen equipo. Pero bueno, tiene sus cosas, a ver cómo funcionan. Yo creo que hay poca producción en el 5.
a nivel ofensivo. Son jugadores defensivamente importantes, pero que, bueno, les cuesta más generar. A ver cómo está Jacobo Díaz. Es verdad que Mencía es un jugador que yo creo que tiene que ser diferencial. A mí Brenovic me ofrece más dudas. Todo va a estar bajo los hombros de Joe. Y luego es verdad que Cremo y Jorgensen son buenos jugadores, pero bueno, es una configuración de doses pequeños que a lo mejor en defensa en situaciones, nosotros hemos sufrido eso muchas veces, dos doses pequeños que en determinadas circunstancias pueden sufrir en defensa y bueno, y en el base, pues muy buena pareja con Pacheco y con Díaz Cuevas. ¿Qué opináis vosotros? Esta plantilla, por cierto, está cerrada. Sí, esto lo confirmo yo ya. Aquí no van a Esto llegar es lo que más hay. jugadores. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas, a veces no decir, no, es que tal. No, aquí muchas veces estamos de acuerdo y muchas veces no estamos nada de acuerdo. Ya habéis visto, por ejemplo, que en lo de Lotana en huevo, Allen y yo no estamos de acuerdo en absoluto y en Cremo nos pasa lo mismo. A ti, Allen, es un jugador que te gusta muchísimo y a mí es un jugador que me deja un poco ni fu ni fa, frío. Pero cuéntanos, Allen, ¿qué te parece esta plantilla? Bueno, y luego el resto, perdona. Bueno, me parece que se han dejado mucha pasta por fuera, ¿no? Y Sí, yo sí. creo que por ahí viene un poco que por dentro, pues, los perfiles que han llegado, sobre todo el de Makachi, pues sean de un perfil pues, más desconocido, porque hay que poner en contexto y decir que este pivot ha promediado 7 puntos, 5 rebotes en la liga portuguesa en el colista. Entonces, bueno, yo creo que es un jugador que ellos habrán observado y que probablemente les haya gustado, pero que por otro lado, pues habrá que ver qué rendimiento tiene en primera FEM, ¿no? Y al final, pues también tienen a Ili Diop, que es un jugador que ha venido un poco en línea descendente estos últimos años y que, bueno, tiene unas cualidades físicas muy buenas y es un jugador del que yo hablé aquí en el programa también, que dependiendo del baloncesto que se quisiese practicar, pues podría venir bien. Y al final Abdou Thiam es un jugador que todos conocemos lo que puede dar. Yo creo que es una plantilla que, por un lado, se ha hecho para practicar un tipo de baloncesto muy determinado y es el que van a practicar, porque también aquí hay que puntualizar que Carles Marco estaba asistente de Thiago Splitter en París Basketball y cualquiera que haya visto algún partido de Euroliga de París Basketball pues ve el estilo de juego que han tenido, que es jugar muy rápido, tirar mucho de tres. Por eso por ahí, pues yo creo que han llegado varios jugadores del Tizón a Burgos, de Diego Campo, que tenía un poco ese estilo de juego y un estilo de juego que por otro lado el año pasado a Tizona le costó un poco implantar, un poco porque quizá perfiles de jugadores que llegaron pues no eran tanto de ese esquema y yo creo que es una plantilla perfecta para jugar a lo que quieren jugar. Ahora bien, habrá que ver el nivel de Carles Marco como entrenador, porque también en contextos de primerísimo nivel de primera fe, pues él todavía no ha competido demasiado. Y luego, por otro lado, pues bueno, esa falta o esa, digamos, falta de estrellas, ¿no? En el juego interior no tiene por qué pasarles factura en el sentido de que tampoco es que, por ejemplo, Betis tuviese grandes nombres por dentro y ascendieron en Final Four, pero sí que creo que están un pasito por debajo de las plantillas de Estudiantes y de Obradoiro en cuanto a jugadores totalmente diferenciales. Yo creo que Jorgensen se ha puesto en esa terna esta temporada con Fuenlabrada y tienen jugadores con mucho físico como Mencía, que yo creo que lo va a hacer muy bien en primera FEB, pero me falta alguna estrella que pueda decidir los partidos más allá de Jorgensen y yo creo que por ahí se les puede hacer predecibles y pueden sufrir. Pero bueno, yo creo que es un equipo que también va a estar muy arriba y sí que es cierto que, bueno, me causan algunas dudas estas cosas que estaba comentando, pero creo que lo van a hacer bien y van a estar arriba en todo caso. ¿Qué opináis, Jorge y Manu? Antes decíamos que la posición quizá más potente de Obradoiro era el 5, aquí está claro que es el 1 y el 2, ¿no? Totalmente. Yo aquí lo que veo es lo que ha dicho de Allen, que es una plantilla hecha por y para correr con esa intención y a mí no me extrañaría ver mucho tres muy bajitos.
mucho tiempo, bien Didac, bien Cayo en el base, y que compartan pista Joe Cremo y Paul Jorgensen. Creo que Jorgensen y Cremo además te aportan defensa y les van a intentar correr. Makachi es un estilo Asier González, han fichado para lo mismo que Asier González, tener un pívot pequeño que te corra muy bien la pista, que rebotee mucho en ataque y te dé ahí una fortaleza, intentarte una fortaleza para cambiar determinados partidos. Pero sí, como decís, el punto débil para mí es el 4, no sé cómo es Jacobo Díaz, pero dependerá, es el puesto más débil para mí de la plantilla con mucha diferencia. Manu, ¿cómo lo ves? Sí, yo lo que veo es un quinteto bastante a la altura para competir con nosotros y con Obradoiro, y es verdad que en la parte de banquillo, esa segunda unidad, es donde vería más ese punto diferencial que tienen las otras dos plantillas, tanto Estudiantes como Obradoiro. Un equipo muy físico, como decía Jorge, para correr la pista, y más si Carlos Marco trae la filosofía de París Basketball, que no ha sido otra que jugar a una velocidad que los otros equipos no estaban acostumbrados. Entonces, bueno, también con esa incertidumbre de ver qué planteamiento tienen de la manera de jugar. Pero vamos, yo creo que irá por ahí. Bueno, pues nada, pasamos si queréis hacemos ya más rápido Palencia, Fuenlabrada, Alicante y poco más, porque quizá que sean los rivales más directos. Bueno, Fuenlabrada decimos que está Dani Manchón y Belemele. Yo creo que esta semana empezarán a anunciar todo. Poca No sé si cosa de puede... momento. Sí, pero justo mira, hoy he pensado en Lance Jones, que podría ir por ahí, por Fuenlabrada, no sé, vamos a ver. Habrá que ver. A ver, me estoy tirando a la piscina, no tengo ni idea. Pero bueno, Palencia, Xavi Oroz, Wintering y Jakovic. Aquí hay mucho de qué hablar en Palencia. Xavi Oroz, Wintering y Jakovic. Tobias Borg, Kunkel, Manu Rodríguez. En el 3, Matthew Camba y Álvaro Muñoz, el ex de Obradoiro. Y aquí todavía les falta trabajo porque dentro está Brankic y Chema González. Aquí tienen que hacer todavía deberes. Yo creo que Nacho Lezcano, que sabéis, perdón, que llegó un poco, no tarde, pero que estaba Luis Gil, hizo la espantada para irse con Escariolo al equipo este y resulta que entra Nacho Lezcano y una configuración que tenían con Xavi Oroz y Alec Wintering bastante clara en el base, todavía tienen los interiores por hacer y fichan a Jakovic. A mí esto me huele que a lo mejor hay uno de los bases que estaban que no le convence a Nacho Lezcano. Y porque no tiene mucho sentido cuando tú tienes los interiores todavía sin hacer que fiches otro base más teniendo a Oroz y Wintering, que son dos bases, quiero decirte, bueno, pues que son dos bases solventes en primera FEB. No sé vosotros qué pensáis. Es difícil hablar de esta plantilla porque quedan todos los interiores prácticamente. Es que solo está Branquis y Chema González, pero no sé, hay ahí algo que me llamó la atención con todo esto. Sí, tiene toda la pinta de que hay alguno de los jugadores por fuera que no le terminaba de convencer a Lezcano. También sucede que Xavi Oroz puede hacer diferentes posiciones porque es un base que mide 1,94, 1,95, con lo cual puede ir un poco ahí a la escolta a defender y demás, pero está claro que había algo ahí que no le cuadraba. De hecho, los movimientos que creo que se realizan una vez fichan a Lezcano es la renovación de Manu Rodríguez, la renovación de Chema González y el fichaje de Ingus Jakovic. A mí me consta que están buscando un 5 y que también comentó encestando que Hugo Chuku era otro de los jugadores que tenían en agenda y al parecer pues puede ir a ese 4,5, teniendo en cuenta que también esperan que Camba y Álvaro Muñoz puedan jugar algún minuto de 4, pero es la típica plantilla que también, si fuese la nuestra, le caerían palos por todos los lados, pues un poco por eso, ¿no? Por la situación de Manu Rodríguez y de Jakovic, da la sensación de que alguno de ellos por fuera
va a jugar muy poquito, a no ser que pasen a Camba o Álvaro Muñoz a tiempo completo al 4 y pasen a Manu Rodríguez al 3, que también puede ser. Habrá que ver luego cuál es la configuración final de esto. Jorge, Manu, es verdad que hay algo bueno de decir de esta plantilla, que es que se ha tirado un poco por la continuidad. Es decir, Oroz, Winterin, Borg, Kunkel, Camba, Rodríguez y Chema González siguen. Y luego, bueno, pues unos retoques ahí con Álvaro Muñoz, que es un buen retoque, con Jakovic, que es un buen retoque, con Josip Brankic, que es un extraordinario retoque, pero un poco, no quiero ser reiterativo, pero tengo un poco la misma sensación, ¿no? No sé qué opináis vosotros. Es una muy buena plantilla, pero no, un poco como la del año pasado de Palencia, que era una buena plantilla, pero parece que está un escaloncito por debajo de los transatlánticos que había. Yo hablo sobre todo con el referente de la temporada pasada, del plantillón que tenía Betis, del plantillón que tenía Obradoiro, pues estos nombres que había, que era como tal, ¿no? Pues parece ser que a mí me da la sensación de que este año no hay tanto susto. Sí, no, y hasta que ese juego interior no se complete, Claro. vamos, tampoco se puede decir mucho, porque es que ahora mismo tirando con eso, es que vamos, no puedes optar a estar compitiendo con los equipos que ya se han formado y que hemos mencionado que van a estar a un nivel inmenso. O Claro, sea, decía Allen, me consta que están buscando un 5, hombre. Es que, aunque no te conste, o sea, tienen que buscar un 5 porque no puedes salir con Chema González solo. O sea, claro. Jorge, sí, pues un poco lo hablado, ¿no? Sí, a ver, a mí lo que decís, echan un 5 grande y un 4 interesante, no tienen por qué ser especialmente caro, pero un 4 interesante se puede poner por encima de Coruña en mi lista de candidatos a ascenso. Un paso por detrás de Estudio Bradoiro. Si lo que fichan es Hugo Chup, que a mí particularmente no es de mis favoritos, y otro jugador mediano, están un escalón por debajo. O sea, va a depender mucho de lo que fichen. Claro. A mí me gusta, lo que han Totalmente fichado de me acuerdo. gusta. Rakic me gusta, mantienen a Kankel, a Winterin, que parecen buenos jugadores. Jakovic puede ser una subida de nivel porque el año con Coruña, tanto el año pasado como el año de ascenso, es muy bueno. Pero claro, me quedan dos piezas muy importantes para ver cómo complemento. Sí, evidentemente. Y es verdad lo que dice Jorge. Tú ves los fichajes, ves el equipo y dices, es que no hay un pero. O sea, que decirte, Oroz, buen jugador, Winterin, Jakovic, Bori, que ya me dijo Allen, ya, Tobias Bori, Adam Kunkel, Matthew Camba, Álvaro Muñoz, Brankic, pues es que no hay un pero. O sea, ves el equipo y pues muy bien. Pero a ver cómo lo terminan, porque evidentemente depende mucho de eso. Si queréis, vemos un poquito Alicante, que está haciendo fichajes interesantes y poco más. Bueno, ahora que pasa a Guipúzcoa, vamos a hablar del fichaje de McGee, que me parece un jugador muy interesante. Jorge, yo no sé si tú lo tienes controlado, pero es un jugador que apetece ver en esta liga. A Tyler McGee, jugador metralleta absoluta, que ganó el Metralleta concurso. absoluta. Metralleta absoluta, que ganó concurso de triples en NCAA. Es un jugador que yo, bueno, a mí me gustan mucho este tipo de jugadores. Ya visteis que traje unos cuantos el otro día. Y a este le tenía un poco controlado porque, joder, me gustan este tipo de jugadores. Entonces, pues les voy siguiendo a ver qué tal, no sé qué. Jorge, este tío es una metralleta absoluta. O sea, este tío es un tío que un día te puede meter 9 triples y se queda tan a Sí, gusto. sí. O sea, este es un tío que te va a meter más del 40% de triple fácil. O sea, Sí, sí. tirando de fuera. No necesita mucho más. Y aparte te aporta en el rebote, sobre todo atrás. Que es un tío que rebotea bastante bien y te puede echar una mano. Le Es falta verdad peso. que viene un poco por lo de Sturup, pero bueno, que recordemos que se ha lesionado y va a estar de baja toda la temporada. La figuración, Eh, sí. bueno, yo creo que Guipúzcoa no es un equipo que quizá pueda pelear claramente para el ascenso, pero creo que es un equipo que ha dado un paso adelante. Yo creo que es mejor plantilla que la del año pasado. A ver cómo funciona Lance Terry, que no sabemos. Pero yo creo que el fichaje de McGee es muy bueno. Rosa, Tanor Engom es un jugador que yo siempre he confiado en él. Antes de que viniera Castellón ya hablé de él y luego con Castellón, pues la verdad es que no ha funcionado como yo esperaba, pero es un jugador que yo creo que sí se le trabaja y que puede dar mucho. Nacho Arroyo, este Tyler McGee. Bueno, yo creo que es que el equipo ha subido un escalón. Vamos a ver si luego cómo funciona. Pero bueno, no sé qué os parece a vosotros.
A mí me gusta la plantilla de Guipúzcoa, la verdad. Yo creo Sí, ¿no? que un poco además a la chita callando, porque me da la sensación de que Alicante va a tener mucha pólvora por cómo están yendo las cosas y la configuración, pero, o sea, que bueno, que tiene más voces, ¿no? Digamos, la plantilla o las va a tener la plantilla de Alicante, pero creo que Guipúzcoa no debería estar demasiado lejos. Y es cierto que no tienen, pues, que dependen un poco de cómo salgan estos jugadores, pues Terry Magui, por ejemplo, y Corsantia, obviamente, que ya hemos hablado de él en el programa, pero creo que deberían estar en playoff y sin ningún tipo de duda, y ojo porque pueden meter más de un susto. Sí, bueno, no hemos hablado de Lance Terry, que viene de Georgia Tech, bueno, un jugador, pues bueno, un anotador, que bueno, a ver cómo funciona, pero desde luego, si están calientes Lance Terry y Tyler McGee, te pueden amargar el día, porque son dos jugadores que cuando estén pueden, ya te digo, lo que hablábamos, McGee es una metralleta, a mí es un jugador que me gusta mucho y tengo muchas ganas de ver a McGee. Terry lo tengo menos controlado, pero bueno, a ver cómo funciona. Vemos a Alicante, que quizá tiene un poquito más de nombres, y un día tenemos que hablar del Menorca de Zamora, que es una especie como de Estudiantes B, ¿no? Porque vamos, anda que no tiene jugadores del Estus, se ha llevado Zamora para allá. Alicante, que está haciendo una plantilla bastante maja. Un día tenemos que traer a Antoine, a mi amigo Antonio Lafuente, para hablar de Alicante. Hablo a menudo con él y está contento. Ha pasado de estar ahí, que no sabía muy bien qué iba a pasar con Alicante. Ahora se ha venido un poquito arriba, que está contento. Antoine, gran pareja de bases, con Mike Torres y Sebastián Aris. Gran pareja de escoltas con Davison y Jordan Walker. Jordan Walker es verdad que puede jugar también en el 1. Luego está Alex Jordá, que fue revelación el año pasado, y en Güema. Es verdad que yo a Jordá le veo más 2 que 3, pero bueno, falta todo el juego interior. Solo está Kevin Larsen, no tienen ninguna 4 ni ningún 5, pero lo que tienen está bien. No sé, Jorge, Allen, Manu, lo que Iba a decir, tienen, todo el sí, juego exterior está bastante bien. Yo echo iba a de menos añadir, otro. Dime. Eugenio, que tienen un fichaje cerrado, que es Unai Mendicote. No fastidie, pues mira, un jugador también muy solvente, que el Fichajón, año sí, pasado señor. sí hizo muy buena temporada. Y yo echo de menos ahí un 3, pero bueno, todo Hay que esto decir fuera. que les faltan 2 cupos y uno va a ser Mendicote y el otro parece que va a ser Jorge Bilbao, porque Mike Torres y Alex Jordá son 2 cupos y a mí me ha llegado que Mendicote está fichado y que lo de Jorge Bilbao está bastante avanzado. Coño, Jorge Bilbao no sigue en Fuenla, se va para allá, pues mira, ahí dinamita, músculo, defensa de Jorge Bilbao, ya le conocemos. Pero bueno, y yo insisto, un Mike Torres, Aris, Davison, Walker, Nguema y Jordá suena bastante bien, ¿no? Equipo Sí, rocoso. Sí. Y con Sí, puntos. equipo duro. A mí me parece que han gastado muy pronto los dos extras. sí. Davidson me parece, bueno, Y la Jacob misma Walker posición. me genera más dudas, A mí Walker sobre me todo genera porque, dudas también. Yo estoy de acuerdo contigo. pero el resto sí, Mendicote puede jugar al 3 o al 4 según como quieran. Y, y le falta para mí un 5 que complemente al Larsen, un 5 grande que pueda intimidar, que pueda rebotear en defensa, que sea más duro que lo que el Larsen. El resto me parece una plantilla más que apañada. Recordemos que en entorno Primera FEP todavía hay jugadores por ahí libres, que hablábamos antes de Fuenlabrada, de que tiene todavía muchos, pues Lance Jones, el camerunés que estuvo el año pasado en Chance Milne Jr. en Castellón, que es un jugador bastante interesante para equipos de media tabla para abajo. Está Dalamoto también ahí, que en un contexto se puede usar. No sé, todavía hay mucho jugador libre. Recordemos Kirk, que también, ojo fue labrada también, Ben Kirk, joder, siempre lo digo fatal, macho. No sé si es Kirke o Krike o Crick, Crick. creo. Venga, Crick. Ben Crick, que es un 4 extraordinario, que a mí me gusta muchísimo. Pues mira, a ver si falta por anunciar mucho en Fuenlabrada, pero parece que
que se agotan tal, pero todavía quedan muchos jugadores de los que no sabemos nada y que están libres. Estos 3 que hemos dicho, yo creo que son 3 jugadores que pueden aportar mucho a equipos de media tabla para arriba. Tanto Lance Jones como Charles Millen, como Crick. Ahora me da la risa decir Crick. Así que sí. Bueno, no sé si nos queda algo por... Yo creo que poca cosa, ¿no? Sí, bueno, Si yo creo que quieres hay un que decir poquito, que... Allen, perdona, estaría bien que dijéramos un poco calendario, fechas de... Y justo iba a decir eso, Pues que eso. bueno, que Venga. la idea es que los reconocimientos médicos de la plantilla empiecen la semana que viene y los entrenamientos empezarían la última semana de agosto y a partir de ahí, pues bueno, hay que puntualizar que Sasu Salin va a ir al europeo con Finlandia, más que probablemente, y que Baulet va a ir al AmeriCup con Argentina, con lo cual va a haber 2 jugadores que van a estar hasta mediados de septiembre con sus selecciones. Cuyos puestos pues cubrirán canteranos. Miguel Sola estará en el primer equipo, también Pedro Robles estarán entrenando con la primera plantilla y también se prevé que Simón Gradín, que es otro de los grandes nombres de la cantera, esté también entrenando con el primer equipo. Simón Gradín es un jugador que hay que poner ahí un asterisco en él y estar muy pendientes, ¿eh? Yo tengo gente cerca que ha trabajado con él, que ha entrenado con él y me habla maravillas de Simón Gradín como jugador y como chaval y como persona. Pues eso, también recordemos que va a estar no solo la ausencia, digamos, en pretemporada de Sasu Salin y de Baulet, sino que a Hugo, irá entrando en dinámica también, que viene de la lesión, le irá un poquito también más tarde, supongo. Me refiero en dinámica de 5 para 5 y de todo esto y tal, no sé qué, porque está prácticamente, está recuperado y está cogiendo ritmo después de estar tanto tiempo sin parar. Yo creo que para octubre o así estará fenomenal. Gracias, me han traído un poquito de agua porque estoy un poco, perdonad. Estamos todos requeantes. Y nada, Eugenio, hay mucha gente preguntándome también mucho por redes sociales Bueno, mientras pregunten... Pero ¿y por qué no anunciamos el fichaje de Nwogbo si está cerrado? Si además se ha cerrado hace semanas. Pues bueno, a mí lo que me llegó hace unos días fue que en una situación bastante similar a la de Mannings, McGrew y me falta uno. Y Zurbriggen, pues bueno, Fuenlabrada afirma que Lotana tenía contrato, no digo a día de hoy, sino que es una situación que se ha producido hace unas semanas. Y yo entiendo que si se está tardando tanto en anunciar es porque se está resolviendo esta situación, pero lo que sí que puedo afirmar al 300% es que Lotana Nwogbo va a jugar en Movistar Estudiantes la temporada que viene. Pues mira, nos alegramos y eso, preguntad todo lo que queráis y intentaremos resolver las dudas que sepamos porque otras no las sabemos. Quiero mandar un saludo que se me olvida siempre a un oyente nuestro que puso un comentario el día que, haciendo referencia, que me hizo ilusión, el día que llevaba yo puesta la camiseta del Cremonese. Ah, sí. Que comentó, llevas la camiseta del Cremonese, qué guay y tal. Bien, me hizo ilusión porque no soy el único friki que le gusta tener camisetas de equipos raros y que alguien lo identifique, me hizo ilusión. Traeré, es que, ¿sabes? Otro día, ahora no porque estoy de vacaciones, pero un día me tengo que poner una camiseta de un equipo, pero es que es muy fea, tío. O sea, lo reconozco que es muy fea. O sea, ¿Cuál, por curiosidad? del equipo de fútbol de Cartagena de Indias. Yo tengo una mexicana bastante friki, bastante fea, también curiosa. Yo tengo una mexicana del Santos Laguna, de México. Pero es que tengo, aquí, os voy a enseñar una foto. Aquí sale, pero es que yo la que tengo es aún más fea. No, bueno, es esta.
Es esta, es esta. Ya Del parecía Real Cartagena de Indias, que está en segunda división de colombiana. Sí, es que tengo camisetas. Tengo también una de un equipo de segunda división. Joder, te lo diré. Bueno, ya la traeré un día. Os voy a enseñar. Esta la tengo, esta me la voy a poner un día. Sí, señor, qué valiente. Es que esta no me la pongo nunca, tío, porque... Y es que aquí no se aprecia, pero es que no hay un hueco sin publicidad. Ya, O se ve, sea, no hay un hueco sin publicidad. Esta es la camiseta del Real Cartagena de Cartagena de Indias, de Colombia. Tengo camisetas muy frikis, lo reconozco, de equipos muy frikis y bueno, me iré poniendo de vez en cuando y os enseñaré y ya está. Y me hizo mucha ilusión que me puse el Cremonese y alguien tal. Esta es del Clapton, que es un equipo también inglés. Que está en aficionados, o sea, bueno, es muy friki, muy friki. Es una historia larga esto, Esta es Eugenio. una historia muy larga. Esta del Clapton es una historia muy larga que no vamos a contar ahora, pero bueno, que ya algunos la sabrán, otros no. Pues nada, volvemos la semana que viene. La semana que viene me voy a poner la de esta, que la tengo aquí, mira. Semana que viene me traigo una de baloncesto muy friki, de Bueno, Walter Berry. no está mal, no está mal. Sí, señor. La de Walter Berry, Converse del Atlético de Madrid Villalba de los años 90. Un incunable esta, Esas parejas Walter Berry, Shelton Jones, con bueno, ese equipazo que entrenó Clifford Luick del Atlético de Madrid Villalba. Ese partido, bueno, me acuerdo un Real Madrid que metió 45, creo que metió Walter Berry al Madrid, le metió 45, no sé si 45 o 52, ahora lo tengo que mirar. Le metió Walter Berry al Real Madrid en un Atleti Real Madrid de estos. Bueno, esto es ya pues, son cuentos del abuelo. Volvemos la semana que viene. Hablaremos de las plantillas que se habrán cerrado, de si han anunciado ya Lotana en Wokbo y resolveremos todas las dudas, preguntas que nos pondréis ahí. Quiero agradecer, perdonad, ya terminamos, pero no quería irme sin agradecer a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo, porque es que es una barbaridad. O sea, estamos pasando entre YouTube y iVoox, estamos llegando a las 1000 reproducciones. Es una barbaridad y os doy las gracias de verdad. Porque al final nosotros venimos aquí para eso, para que nos escuchéis y para que la gente se acerque y nada más, y no queremos más. Y de verdad que nos hace muchísima ilusión. Y os lo quería agradecer. Estamos muy agradecidos de que se acerque tanta gente a esta ventanita del Estu y de baloncesto y porque esto es lo que es. Al final de este programa, mucha gente me dice, ¿pero ahí de qué habláis? Y digo, pues de baloncesto y de estudiantes. Así de sencillo. No hay mucho más. Ni menos. Que no es poco. Volvemos la semana que viene. Disfrutad, recordad, lo digo otra vez y voy a ser reiterativo. La vida debería ser como el verano de un niño, así que disfrutad de este verano como si fuerais chavalillos y no os olvidéis nunca de jugar y de hacer el bien. Volvemos la semana que viene. Un abrazo a todos y a por el ascenso. Adiós.